adelantaba, ¿verdad? En este primer mensaje, una respuesta a una pregunta bien sencilla. ¿Por qué debo, es el tema de esta noche, ser intachable? Yo quiero que sean bien honestos y aprovechando que la luz está muy tenue y si está por ahí tu jefe, tu jefa no te ve, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen o han tenido novia? Levanten la mano. Prometo que no le contaremos nada a nadie. Levanten su mano. Todos los que han tenido novio, no, levanten la mano. A ver, déjenla ahí tantito, aguántenme, no la bajen. Está oscuro, pero sí se alcanza a ver su cara. Y si no quieres que esta foto llegue hasta la puerta de tu casa, al final por una ofrenda puedo editarla y eliminarte del video. Si no, tu papá se enterará que ya tuviste novio o novia. Una de las luchas más fuertes que tiene esta generación, y es la línea que quiero trazar en este mensaje, porque podemos hablar de ser intachables en tantas áreas, pero creo que con la que más batallamos es con el área de la sexualidad. Aquellos que tienen novio o novia han sido tentados. Aquellos que no lo tienen, es impresionante las estadísticas de aquellas personas que estudian la conducta humana, cómo la pornografía empieza, ya no digas tú desde la juventud, desde la adolescencia, no, desde la niñez, a afectar a las siguientes generaciones. Y todo esto es una estrategia perversa que el enemigo ha trazado y que siempre ha afectado a las generaciones, pero que en estos tiempos, más que en otros tiempos, ha tratado de detener a la juventud. Y yo por eso quiero enfocar este mensaje principalmente en esa línea. Le dijo Pablo a Timoteo, que era un joven como tú y como yo, en 2 de Timoteo 2:22, huye, que significa escápate, sal corriendo de las pasiones juveniles. Y todos nosotros hemos escuchado esto, quizá año tras año en los congresos, en los mensajes para jóvenes, se da este énfasis y ya sabemos que está mal, ya sabemos que la Biblia dice que esto es pecado. Y en medio de esto hay una pregunta que hay jóvenes que se hacen y que yo quiero hacerte esta noche. ¿Por qué? Un día un joven me dijo, Jesse, ¿por qué? En aquellos tiempos es porque a lo mejor no había ciertos remedios que hoy tenemos anticonceptivos y tenemos preservativos y los tiempos cambian. ¿Y por qué Dios quiere que yo no disfrute de esto que me gusta tanto? Y yo me acuerdo que cuando yo alguna vez, siendo joven como tú, porque soy joven pero ya no tanto, ¿verdad? Ya soy lo que ustedes llaman chavorrucos, preguntaba, ¿por qué Dios nos manda a vivir en santidad? Un predicador invitado decía, porque el sexo es pecado. Y le dice, bueno, sí, eso yo lo escuché, pero ¿por qué es pecado? Pues porque es del diablo. ¿Y por qué es del diablo? Pues porque es malo. Y no sé si te das cuenta, pero este es un razonamiento circular del que mucha gente no sale. Es malo porque es pecado porque es del diablo. Es del diablo porque es malo porque es pecado porque es del diablo. Y entonces comenzamos a caer en una especie de fanatismo en el que generaciones de jóvenes saben, escúchame, ándale, así sí me escuchas, saben, hasta con efectos especiales el mensaje y todo, saben lo que la Biblia dice, saben lo que Dios manda, me voy a alejar un poquito el micro, pero no saben por qué. Entonces hay muchos jóvenes, quizás si tú vienes hoy por primera vez, piensan que lo que predicamos en la iglesia es por fanáticos, por locos, que Dios es como un anciano con barbas blancas, así lo ve mucha gente, caprichoso, que serio, que es enojón, que no quiere que tú disfrutes de la vida. Y así lo ve la juventud. No, los aleluyos no disfrutan, se aburren, son amargados. Yo quiero disfrutar, son mis mejores días. Y es por eso que este primer mensaje lo quiero dedicar 100% a lo siguiente. Escúchame lo que te voy a decir. Acabando este mensaje, quizá lo que tú oigas no te va a gustar, pero pon atención. No vas a poder negar que tuve la razón. Por lo que te voy a decir, no solamente va a ser con lo que la Biblia dice, sino que además vamos a ver que lo que la Biblia dice está respaldado por la ciencia y por las estadísticas. Hay un dicho que yo tengo que dice que aun si la Biblia no fuera la palabra de Dios, su contenido seguiría siendo lo más sabio para nuestras vidas. Es decir, cuando alguien me pregunta, Jesse, ¿por qué haces o no haces ciertas cosas? Aunque lo hago por convicción, por lo que la Biblia dice, no tengo que responder porque la Biblia lo dice. Puedo simple y sencillamente decir porque soy inteligente, porque tengo sentido común y me doy cuenta de que todos los consejos, todos los mandatos, todas las ordenanzas de la Biblia son lo que más me conviene. Y es lo que yo esta noche te quiero demostrar, que lo que Dios dice no lo dice por capricho divino.
O sea, no es que Dios diga, quiero que hagas esto. ¿Por qué? Porque sí, aleluya. Y si no, te achicharro en el infierno para que se te quite. Sino que escúchame bien, Dios te ama tanto y tiene un plan para tu vida tan grande, que por eso te dejó la Biblia, que es el manual de Dios para tu vida, lámpara a tus pies, lumbrera a tu camino, para que tú no te pierdas del propósito. El enemigo sabe que ese plan que Dios tiene para ti es tan grande, y también sabe que Él no lo puede estorbar, porque tienes el respaldo de Dios, la presencia de su Espíritu, que Él no lo puede afectar. Entonces lo que va a tratar de hacer es convencerte que tú solito renuncies a Él, que tú solito entregues aquello que Él no te puede quitar. Porque hay cristianos que a veces dicen, pastor, es que el diablo me oprime y me persigue. El diablo no puede hacerte nada que Dios no le autorice a hacer. Lee la historia de Job y lo vas a confirmar. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que es más fuerte el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Jesús dijo, les doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo. ¿Quién se sabe el resto? Y nada nos dañará. Y como Él no puede romper el plan de Dios, va a tratar de hacerte un lavado de cerebro para que tú solito se lo entregues. Es como que compites con un equipo al que sabes que no le puedes ganar. Entonces lo único que te queda es tratar de convencerlo de que no llegue a la cancha. Lo que Dios dice en su palabra puede a veces, querido joven, no gustarte, pero no puedes negar que es lo mejor para tu vida. Los consejos, las órdenes, los mandatos de Dios. Y algunos aplauden por seguir la corriente, pero hoy vamos a acabar plenamente convencidos. No son una imposición divina, son lo mejor para nuestras vidas. Yo una vez escuché que alguien dijo, no, es que ustedes son los fanáticos. Y me llama mucho la atención esta palabra. Me voy a dejar un poquito para ver si los alcanzo a ver más, porque si no siento que le estoy predicando como espíritus malignos. Así ya veo algunas de las caras. Si está bien, no me subo. No sé si por fines de transmisión, etcétera, ando de rebelde, ¿no? ¿Me tengo que quedar arriba o puedo estar tantito? ¿Sí? ¿Puedo bajar? Allá atrás me puedo ir. Al baño también, ahí puedo seguir predicando, sí. Ahorita me subo tantito, pero así para verlos tantito, porque si de repente parecía que eran como zombies, ¿verdad? Y ahorita me van a atacar, algo así por el estilo. Entonces, sí está perfecto, ya padrísimo. Ustedes son unos fanáticos, me llama mucho la atención. Y dije, a ver, voy a estudiar qué es la palabra fanático. ¿Has visto la definición en el diccionario de la palabra fanático? La palabra fanático significa aquel que esté entusiasmado ciegamente con algo. Entonces dije, nosotros estamos entusiasmados con Dios, con Cristo y con su palabra, pero no a ciegas, porque tenemos razones para hacer lo que hacemos y para creer lo que creemos. Inclusive la misma Biblia, cuando nos habla acerca de la existencia de Dios, no voy a hablar de eso, pero la Biblia dice en Romanos 1 que hay evidencias visibles, tangibles, que se nos hacen presentes desde la creación del mundo. Por eso, por ejemplo, 1 de Pedro 3:15 dice que nosotros tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que nos demande. Escucha esta frase: esperanza de la razón que hay en nosotros. Di conmigo, esperanza de la razón. Lo cual quiere decir que nuestra esperanza o nuestra fe no está peleada en contra de la razón o no es irracional. Lo que Dios nos manda no está fundamentado en el fanatismo. El autor de la palabra es el autor de nuestro cerebro, de modo que la palabra y el sentido común no son enemigos, son amigos. Nosotros no estamos entusiasmados con Dios a ciegas. Hay jóvenes que están bien engañados porque de repente les llegan correos de que Dios no existe, que Jesús es un invento. Y un día un joven me dijo, lo inventó Roma en el 325 después de Cristo. Le dije, ¿y dónde viste esa tontería? En un blog que se llama odioaloscristianos.com. Le dije, mira brother, para que Roma hubiera inventado a Cristo habría requerido una máquina del tiempo para viajar 200 años al pasado, porque al día de hoy existen evidencias bibliográficas de más, no solamente de autores cristianos, más de 20 autores no cristianos, inclusive muchos de ellos perseguidores del cristianismo, que 200 años antes que Roma adoptara el cristianismo hablaban de Jesús como un personaje histórico y lo presentaban tal cual hoy lo presenta el Nuevo Testamento. No voy a predicar de eso, pero ahí luego tú pregúntale, si no me crees, a Santo Google, el único santo que sí responde luego todo lo que le preguntes. Nombres como Luciano, Egésipo, Macrobio, Arístides, Juvenal, Hierocles, Trajano, los emperadores Antonio Pío, Marco Aurelio, los historiadores Flavio, Josefo, Plinio el Joven, muchos otros que podía mencionar, que hablan de Jesús como un personaje histórico. Entonces a lo que iba con esto es que nuestra esperanza no es irracional. Y cuando hablamos no solamente de nuestras creencias, sino de nuestras acciones, la respuesta es la misma.
Cuando Dios nos manda, regresando a la esencia del mensaje, vivir en santidad, ser intachables, no es porque nos quiera fastidiar la vida, no es porque sea un ser fanático que nos quiere prohibir que disfrutemos, sino porque quiere evitar las consecuencias de aquello que sabe Él que nos va a dañar. Dios sabe perfectamente lo que nos conviene. Mira, apareció el púlpito aquí, muchísimas gracias. Perfectísimo. ¿Y ya se robaron mi computadora y mi celular o qué? Ándale, pensé que nada más en Ciudad de México pasaban esas cosas, pero aquí también tienen el don de la desaparición de cosas. Muchas gracias. Entonces la pregunta es, ¿quién es el que está entusiasmado ciegamente con las cosas? Y yo en congresos de jóvenes les he dicho esto: si yo vivo en santidad, no es porque soy un fanático, porque yo te puedo dar evidencias racionales de por qué nos conviene vivir en santidad. Convénceme tú a mí de que vale la pena vivir en pecado. Cuéntame los beneficios de vivir en pecado y yo peco contigo. Y te presento la misma propuesta esta noche. Si tú me convences que vale la pena pecar, que trae cosas chidas, que es algo bueno y que no hay consecuencias negativas, yo peco contigo. Si tú lograras convencerme de esto, el pecado no sería pecado, porque el pecado en la Biblia no es algo que Dios arbitrariamente decidió denominar como pecado, sino que todo aquello que no está dentro de su propósito, que nos va a alejar de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, es lo que Dios denomina pecado. Y yo sí te puedo contar a ti, y hoy lo veremos en este mensaje, algunas de las evidencias, de las consecuencias de una vida de impureza, de una vida no intachable. Pero tú no puedes convencerme a mí de lo contrario. Por ejemplo, ay, ustedes los aleluyos no se emborrachan porque son bien amargados, no se ponen happy. ¿No sabes por qué no nos emborrachamos? Porque no necesitamos emborracharnos para estar happy, porque en Cristo estamos happy todo el tiempo. Porque en su presencia hay plenitud de gozo y paz y delicias a su diestra para siempre, sin necesidad de dañar nuestro cuerpo, de hacer tonterías. Yo sí te puedo contar a ti ejemplos reales, historias me sobran, te lo prometo, no inventadas. Como pastor, nosotros nos enteramos de un montón de cosas. Yo siempre he dicho de broma, y digo de broma porque el don y el llamado es irrevocable, pero que si Dios me quitara un día mi chamba de pastor, yo no me muero de hambre, porque pongo mi programa de chismes cristianos y me hago multimillonario con todos los que me sé, cristaneando con Jesse Chapoy, y jalaría más que mis prédicas. Entonces recuerdo una historia, por ejemplo, de una pareja de cristianos que un día le entraron a don Pedro, y no el de la Biblia precisamente, y agarraron el coche y se fueron manejando con otros amigos. Se estamparon frente a un tráiler. 2 de ellos murieron al instante. La novia del que iba manejando murió meses después. Imagínate el cargo de conciencia con el que ha vivido este joven hasta la fecha. Algo imposible de superar sin Cristo, que solamente en Cristo y con mucho trabajo Él va a poder superar. Ahora, en cambio, tú cuéntame cuáles son los beneficios de emborracharte los fines de semana. No, Jessy, es que chocas padrísimo, ¡pum! Se siente bien chido, bravo. Cuéntame los beneficios de tener relaciones sexuales en el noviazgo. Yo te voy a contar al rato las consecuencias. Yo te podría contar de jovencitas con enfermedades de transmisión sexual, con embarazos antes de tiempo, y aunque Dios perdona y restaura todo lo que esto implica, y lo vamos a ver, pero tú no puedes contarme alguna consecuencia negativa porque no la hay. Mira, yo por ejemplo he estado en muchos funerales y me han dicho murió porque lo mataron, le dio un infarto, lo atropellaron, porque ya tenía 96 años y era su tiempo, porque también los hay, ¿no? De repente marcan, pastor, ore por mi abuelita que está en el hospital, está enferma, ¿qué edad tiene? 98 años, bueno, ya deja que el Señor se la lleve. ¿O qué va a competir con Matusalem o cuál es la idea? Pero te prometo, jamás en decenas de funerales, no sé si a ustedes les ha tocado, pastores, pero a mí jamás me han dicho, pastor, es que este joven tenía 28 años y era virgen, se murió de virginidad. ¿Cómo? Sí, desde los 20, pues como era virgen se empezó a entumir y se fue entumiendo y a los 28 se secó, ahí se quedó, porque era virgen. ¿Sabes qué es lo único que te va a pasar por vivir en santidad y ser intachable? Que vas a vivir una vida de bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. Esas son las únicas consecuencias.
Porque la Biblia dice en Romanos 12:2, no te amoldes a este mundo. Y hace rato, aunque no escuché todo el mensaje, creo que algo les mencionaron. No te conformes, no tomes la forma, sino sé transformado mediante la renovación de tu entendimiento. Cambia tu forma de pensar conforme a la palabra de Dios. Y escuche el resto: para que comprobéis, para que vivas, para que experimentes la voluntad de Dios. ¿Y sabes cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Y tú tienes que descansar en esto, porque yo recuerdo que a tu edad yo tenía miedo en congresos como estos que me decían: espera la voluntad de Dios. Y yo de soltero decía: ¿y qué tal que la chava que Dios tiene para mí no me gusta? ¿Qué tal que el Señor dice: aquí está el Bester Gordillo, tómala, ¿no? Paquita, la del barrio, ahí está tu discípula, hijo mío. Y cuando veo este versículo me doy cuenta que su voluntad, dice la Biblia, es buena, lo cual quiere decir que no todo será color de rosa, pero sí que aún aquellas cosas difíciles van a obrar a favor del propósito de Dios sobre nuestra vida. Agradable quiere decir que a nosotros nos va a gustar, y perfecta viene de una palabra griega bien interesante que es teleios, que significa completa. O sea que a lo mejor no está todo lo que quieres, pero no falta nada de lo que realmente necesitas en su propósito. Entonces, ¿cómo es la voluntad de Dios para tu vida? Y conmigo: buena, agradable y completa. ¿Cómo está la chava que Dios tiene para tu vida? Es, y algunos, buena, ya luego lo bien carnales, ¿verdad? Y el chavo que Dios tiene para tu vida es dije es bueno, no dije está bueno. Y también, ¿verdad? Y cuando vi a mi esposa confirmé este pasaje, porque la vi de lejos y dije: uyuyuy, ay, 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 esta sí está como me la recetó el pastor, ¿verdad? La voy a discipular, gloria a Dios. El plan de Dios para ti, querido joven, es lo mejor. Tú tienes que quitarte de tu mente todo engaño del enemigo, de pensar que por dedicar tu vida a Cristo vas a dejar de disfrutar, y darte cuenta que es al revés. Dedicar tu vida a Cristo implica que comienzas a disfrutar genuinamente y no detrás de las apariencias. Quiero, según el tiempo me lo permita, compartirte, como te adelantaba, 4 o 5 ejemplos solamente de por qué Dios te ama tanto, que te dice: sé intachable, vive en santidad, huye de las pasiones juveniles. Todo aquello que ya te redondeé en la introducción te lo quiero demostrar con hechos concretos, como dice esta frase que luego publican por ahí en memes, ¿no? Hechos, no palabras. ¿Cuánto los han visto? ¿Sí la han visto o no? Di conmigo: hechos, no palabras. Punto número 1, todos conmigo en voz alta digan: no debo aflojar, porque es lo mejor para mi salud. Ahora te lo voy a demostrar. Y esto que te voy a leer, hace 2000 años que se escribió, no sabían lo que significaba. Simplemente bajo la inspiración del Espíritu Santo, los autores muchas veces escribieron cosas que no tenían a ciencia cierta conocimiento de por qué Dios mandaba lo que mandaba, y solamente por fe muchas veces la gente lo vivió, y hasta años después se dieron cuenta que Dios tenía la razón. Por ejemplo, antes de leerte este pasaje, en Levítico 25 del 1 al 4, no lo busques, pero la Biblia mandaba que cada 7 años los agricultores dejaran de sembrar en el campo. Entiende que en ese entonces la gente vivía del campo, de la siembra, de la cosecha. Y preguntas ¿por qué? Y la respuesta es: porque es año agradable para Jehová. ¿Sí o no suena como un Dios impositivo? Y durante décadas, siglos, mucha gente no supo por qué Dios mandaba eso, hasta que llegamos al 476 en Europa, en la Edad Media, 476 después de Cristo. Esto que Dios mandó miles de años antes en su palabra, se comienza a utilizar de forma oficial, y es una técnica que no sé si tú lo sabes, se llama barbecho, y consiste en dejar descansar la tierra cada cierto tiempo. Hoy se puede esto quitar porque tienen fertilizantes, etcétera, etcétera, que han traído muchos efectos secundarios. Pero si tú quieres un cultivo orgánico, si tú quieres algo natural, cada cierto tiempo la tierra tiene que descansar para que en su descanso recupere sus nutrientes y su humedad. Si un judío, en vez de hacer caso a la palabra de Dios, decía: que Dios tan fanático no quiere que yo disfrute, ¿y cómo voy a vivir este 7º año? Y se ponía a sembrar y a sembrar, a sembrar. ¿Sabes qué pasaba? La tierra se volvía estéril. Di conmigo: uyuyuy, ay, ay, ay. Y hasta el 476 después de Cristo, la gente supo que esto que mucha gente hizo durante años por fe era lo mejor para sus vidas. Dios nunca mandó esto por imposición, siempre la base de su mandato fue el amor, y sigue siendo hasta ahora. Escribe Pablo a los Corintios
y les dice en 1 Corintios 6, del 13 al 20, lo puedes ver en casa, que el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿Qué es la fornicación? Es cualquier relación sexual fuera del matrimonio, muy común entre las parejas de novios actuales. ¿Y qué quiere decir? Que peca contra su propio ¿qué? Cuerpo. No solo dice peca contra su espíritu, no solo dice afecta su relación con Dios, dice estás pecando contra tu propio cuerpo. Y en ese entonces no se sabía, como hoy sabemos, que la fornicación trae consecuencias a tu cuerpo. Es un pecado en contra de tu salud. ¿Sabes cuál es la principal causa de muerte entre los jóvenes hispanos, entre los jóvenes de América Latina? La principal causa de muerte es la violencia, pero la segunda, y en muchos lugares la primera, es el VIH-Sida. Estados Unidos, con todo y su sistema de salud complejo y toda la tecnología que tienen, resulta que uno de cada 4 adolescentes está contagiado, y muchos no lo saben, de una enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué sucede esto? Porque contrario a lo que muchos creen, no hay ningún método que pueda prevenirlas al 100%. Te voy a dar algunos ejemplos y estadísticas, datos, no palabras. Los preservativos solo ofrecen algo de protección contra 5 de las 20 enfermedades principales. Por ejemplo, gonorrea y clamidia son reducidas en un 50%. ¿Cuál es su caso más efectivo? Contra el VIH-Sida. ¿Cuál es el porcentaje? 85% de efectividad, lo cual significa que si tú tienes intimidad con una persona contagiada de SIDA, tú tienes un 15% de probabilidades, aún cuidándote, de contagiarte. Pero no te preocupes, si te llegas a contagiar no pasa nada, nomás te mueres y ya. Es como que te dijeran, oye, abrieron una empresa que se avienta en paracaídas al cañón del sumidero, y dicen que de las pruebas que hicieron, el paracaídas casi siempre abre antes de tiempo. Solo 15 de cada 100 no abren y se estampan y se mueren y se caen. ¿Quién diría, solo 15 de cada 100, no creo que me toque? ¿Quién se animaría a aventarse? Nadie. Tendrías que estar tonto para hacerlo. Y la Biblia dice que así va mucha gente en pos de la inmoralidad. En Proverbios capítulo 7, versículo 5, que vale la pena que leas todo el pasaje en casa, la Biblia que nos amonesta y que dice en un contexto contemporáneo de la época que no te acercaras a la casa de la mujer extraña. La aplicación actual sería: ten cuidado con estar a solas, ten cuidado con las páginas que visitas en internet. Cuando vayan al cine no se sienten hasta atrás, adelante se ve mejor, porque así hay unos bien gañenes, aquí hasta atrás se ve mejor, ¿verdad? Proverbios 7, versículo 21, ve lo que dice: lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella. Y me fascina esta analogía, que te la quise leer porque si no ibas a creer que yo andaba de pelado, y te quiero demostrar que la Biblia lo dice. Es más, si me lo pueden proyectar mejor, ahí está. Dice: como va el buey al degolladero. Ahora, ¿por qué el buey va al degolladero? Porque sabe que lo van a matar. ¿Ha visto a los marranitos en los carritos donde van todos entre los barrotes? Si ellos supieran que los van a matar, ¿cómo irían? Mordiendo los barrotes, pero creen que los sacaron de día de campo a tomar el sol. Y el buey cree que lo sacaron a pasear. Y va al degolladero y dice: como el necio a las prisiones para ser castigado. Continuamos leyendo el resto del pasaje. Ahorita regresamos al 22. Dice: como el ave que se apresura a la red y no sabe que la saeta traspasa su corazón, y no sabe, que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Y es lo que la Biblia dice. Vuelta con el de al lado y le dice la Biblia. Voltea y díselo. Dice la Biblia que no seas buey, con B de burro, no anden ustedes diciendo otras cosas, porque así andan muchos. No pasa nada. Vamos al antro, no pasa nada. Vamos por unas caguamas, no pasa nada. Llega tu novio, dame una prueba de amor, no pasa nada. Ya van muchos. Hasta que la saeta traspasa su corazón, hasta que vienen las consecuencias. Y los he tenido llorando frente a mí en consejería, enfrentando diferentes consecuencias, y les digo: Dios perdona, Dios restaura, Dios es misericordioso, pero hay consecuencias naturales a nuestros actos.
La Biblia dice en Gálatas 6, 7 y 8 que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida. No es que Dios dice, porque pecaste, te mandó la maldición de Tutankamón, aleluya. Sino que solitos recogemos consecuencias naturales de lo que hemos sembrado. Y la pregunta que a veces hacemos es, ¿qué quieres para ti el día de mañana? Pero más bien la pregunta que tendríamos que hacer es, ¿qué estamos sembrando el día de hoy? Porque podemos hablar de las promesas de Dios. Y si yo veo y creo y recibo, amén, lo que tú quieras. Pero aquí está un pasaje claro y explícito. No se trata solo de lo que creo que viene mañana, sino de qué estoy haciendo con mi vida el día de hoy. Yo te puedo decir que había muchos de mis amigos de mi generación de jóvenes que tenían más potencial que yo, que sabían más de la Biblia que yo, que estudiaban más que yo, que se fueron perdiendo, no porque yo fuera perfecto, era igual de imperfecto que ellos, pero cayeron en la trampa y se fueron soltando de Dios. Y de eso voy a estar hablando mañana y pasado mañana. ¿Y cómo lo logro? ¿Y qué pasa cuando caí? Y que fueron engañados por el enemigo, y que efectivamente el enemigo no pudo destruir. Pero como te voy a decir en el último punto de este mensaje más adelante, no necesita destruirte si puede neutralizarte. Cualquier tipo de contacto físico, evidencia número 2, antes del matrimonio, puede hacer que tú te termines casando por las razones incorrectas, creyendo que estabas enamorado y simplemente estando, ¿cómo te lo explico? Semidrogado. Déjame te cuento un poquito de algo bien interesante. Hay gente enamorada que dice, es que siento como mariposas en el estómago. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido eso en el estómago? Te tengo malas noticias, no existen las mariposas en el estómago. Se llama diarrea. O el efecto de químicos, hormonas o neurotransmisores liberados por tu cerebro de acuerdo a las señales que tú estás recibiendo. Te voy a contar un poquito. Cuando tú ves un chavo que te gusta, tu cerebro libera una hormona que se llama oxitocina, o envía la señal para que se libere. Cuando tú ves una chava que te gusta, hombre, se libera otra que se llama vasopresina. Googlea vasopresina monogamia, vas a ver un montón de artículos recientes bien interesantes. Básicamente estas hormonas tienen en común que producen un sentimiento de apego, unas ganas de querer estar con la persona. Mientras más se incremente el contacto físico, más oxitocina, más vasopresina. Entonces, por ejemplo, llegó el Rufulgencio a la iglesia y lo viste y liberas oxitocina. Y el Rufulgencio se acerca a Ramona y él libera vasopresina. Se dan la mano, más hormonas. Se dan un abrazo, más. Se dan un beso, más. Entonces muchos se casan creyendo que estaban enamorados y resulta que solo estaban oxitocinados. Dios nos creó así para fortalecer el vínculo matrimonial a través de la intimidad hasta el matrimonio. Dicho sea de paso, el sexo no es del diablo, es del diablo el mal uso del sexo antes del matrimonio o fuera del matrimonio. La oxitocina, para que te des una idea, es la misma hormona que libera una mamá cuando está amamantando a su hijito. Igual, tú ves a la mamá y está perdidamente enamorada de su bebé porque es su bebé y lo ama, pero además hay una cuestión química y Dios la crea así para fortalecer desde el día 1 ese vínculo con su bebé y que sea su protector el resto de sus días. Entonces, por eso que la mamá siempre está perdida, porque les voy a hacer una pregunta y vamos a ser honestos. Somos cristianos y como cristianos tenemos que decir la verdad. ¿Sí o no todos los bebés recién nacidos son feos? Sí, gracias por su honestidad. Pero la mamá, aunque el niño tenga cara de Cuauhtémoc Blanco, lo veía, ay, mi pequeñito, qué bonito está, porque está cegada, literalmente. No solo, escucha esto, por un vínculo emocional y espiritual, sino también por un vínculo físico, por un vínculo totalmente químico y hormonal. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una relación de noviazgo se fundamenta únicamente en el contacto físico y llegan al matrimonio y no hubo un fundamento espiritual,
Resulta que con el paso de los años el cerebro se empieza a acostumbrar a la señal que está recibiendo y deja de liberar estos químicos. Te lo explico con un ejemplo. ¿Has llegado a ir a Ciudad de México, un parque de juegos mecánicos que se llama Six Flags? ¿Quién ha ido? Levante la mano. ¿Quién ha tocado? ¿Se acuerdan de una torre enorme que se llama Kilauea, que te avientas hasta arriba y ves toda la ciudad? ¿Quién se llegó a subir? Los que no les voy a contar la primera vez que yo fui al Kilauea. El Kilauea son 3 torres y cada torre tiene 4 lados diferentes y en cada lado tiene 3 asientos. Tú te bajas, pero a diferencia de otros juegos, no hay un cinturón que ancle el chaleco a la base del juego. Entonces, tú bajas el chaleco y pones toda tu fe en Jesús y en el sistema hidráulico del chaleco para que no vaya a dejar de fallar, porque si se abre ahí arriba te lleva el rapto antes de tiempo y sales volando como 80 metros de altura. Yo me subí y estaba aferrado a esa cosa, que no se suelte, que no se suelte, que no se suelte, que no se zafe. Al lado de mí estaba un matrimonio, el varón también estaba, que no se zafe, que no se zafe, que no se zafe. Su esposa ahí estaba, sí, que se zafe, que se zafe, que se zafe, que se zafe. No te avisan cuando te van a aventar, no cuentan 1, 2, 3. Primero te suspenden algunos segundos, durante algunos centímetros del suelo, tus pies pierden contacto con la tierra. Y antes de despegar a no sé cuántos kilómetros por hora y estar en cuestión de menos de 1 o 2 segundos hasta allá arriba, solamente se escucha esto. ¿Sí o no es estresante? Hasta arriba, y si tú te espantaste, imagínate vivirlo. Y bajas, se te sale el corazón. Y la respuesta de todo, sí o sí, la primera vez es: se bajan del juego, se encuentran con sus cuates, el corazón palpitando. ¿Cómo estuvo? Y dices: estuvo horrible, vamos otra vez. Y dices: ¿por qué quieres ir otra vez si estuvo horrible? Porque tu cerebro liberó adrenalina y se siente rico y quieres más. Pero la 5ª vez en el Kilauea y estás, mira, Juan, desde aquí se ve tu casa. Ya no sientes lo mismo, porque el cerebro suele acostumbrarse. Paréntesis, evidencia de que Jesús tenía la razón cuando dijo: cualquiera que beba de esta volverá a tener sed. Evidencia de que Salomón tenía la razón cuando dijo en Eclesiastés 1:8 que nunca se sacia el ojo de ver, el oído de oír. A lo mejor tú vienes hoy por primera vez porque te obligaron a venir y tú dices: yo soy feliz sin Cristo. Déjame decirte una cosa, no te va a durar. Di lo que quieras, no tienes cómo debatirlo, porque no solo es bíblico, es científico. Artistas, políticos, famosos, multimillonarios, quitándose la vida, deprimidos, amargados, son evidencia de que esto no es una mentira. La ciencia lo confirma. Puedes hoy sentirte bien, y a lo mejor hoy vienes aquí con mala actitud y dices: yo vengo porque me obligaron, pero yo soy muy malo. Me peino con picos en la cabeza y me dicen el púas en la colonia. Tienen miedo de jugar fútbol conmigo porque le pego al balón con mis púas y lo poncho. Y en el antro siempre dicen: ábrele, cae bien el púas o nos va a picar con la cabeza. Felicidades. Tarde o temprano, según Jesús, Salomón y la ciencia, va a volver el vacío que tenías antes. Porque no hay nada ni nadie en este mundo que te pueda satisfacer permanentemente más que la presencia del Espíritu Santo de Dios llenando tu vida. Es ahí donde hay plenitud de gozo y paz. Es por eso que Jesús dijo: mas el que beba del agua que yo le doy nunca más tendrá sed, sino que no importa cómo sea su vida afuera, tenga o no tenga, de su interior saltarán ríos que corran para vida eterna. Regresando al punto principal, con la intimidad es lo mismo. ¿Sabes que estadísticamente los matrimonios que se divorcian lo hacen principalmente en 2 periodos? Entre el 3er y 4er año de matrimonio y los 20 años de casados. Primer punto de quiebre es justamente porque aquellos que dependían únicamente de la atracción y de lo físico, cuando los químicos disminuyen a niveles mínimos y no saben ya cómo mantener su relación, terminan quebrando. Segundo punto de quiebre son aquellos que nunca resolvieron el primero y solamente siguieron juntos por los hijos. 20 años después, ¿qué es lo que sucede? Como un denominador, los hijos ya no están en casa. Los 2 desconocidos que llevan 20 años viviendo juntos por compromiso se divorcian. Realmente la relación estaba rota 18 años atrás. Entonces, por el bien de tu futura relación, vale la pena esperar. Y a veces tendrás que rasgar las paredes
¿Y será fácil? Y tendrás que decir: Señor, envía a Gabriel con una jarra de agua helada, porque estoy que hoy, Señor. Mira nada más la macuspana. Mira el refulgencio, Señor. Está bueno, agradable y perfecto. Va a costar trabajo, pero vale la pena. Hay bendición en ser intachable. Y cuando tú le crees al enemigo, viene una serie de consecuencias. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchos jóvenes se están casando únicamente por la atracción y no tienen un fundamento sólido y viven infiernos desde los primeros meses de casados. Tercera razón por la que vale la pena: si no te importa tu salud, si no te importa tu futura relación, si no te importa el matrimonio que puedes tener el día de mañana, a ver si te pega en la cartera. Di conmigo: vale la pena ser intachable, porque será lo mejor para mis finanzas. Y aquí a todos los macanas les va a doler lo que les voy a contar, porque sé que hace rato dijeron: pastor, enfermedades de transmisión sexual no aplica para mí, porque yo voy a ser la única en la vida del refulgencio. Ajá, eso es lo que te dijo. ¿Y tú qué le creíste? Miren, varones cristianos, ya aprovechando que somos honestos, apóyenme a abrir los ojos de algunas de nuestras hermanas engañadas y díganme: sí o no, los hombres para obtener lo que queremos somos rementirosos. No me queden mal. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pero es más, vamos a darle el beneficio de la duda a Refulgencio. Supongamos que sí. Nos hicimos una prueba de sangre y ninguno está contagiado. Resulta que hay otro riesgo, y es el riesgo de un embarazo no deseado antes de tiempo. Y todavía lo más chistoso es que algunos se sorprenden cuando sucede, ¿no? Mi amor, ¿qué crees? Que quedé embarazada. ¿Y qué dicen los hombres cuando esto pasa? ¿Qué responden? Pero ¿cómo puede ser? ¿Sí o no? ¿Cómo pasó, brother? ¿Cómo pasó? La embarazaste, ni modo que el bebé está ahí porque se lo comió, ¿no? Pero es que nos cuidamos, es que te chamaquearon, porque las pastillas anticonceptivas tienen un 13% de margen de error. Los preservativos un 31%. Te prometo que conozco familias que al día de hoy, ya con hijos adolescentes, algunos universitarios, no han logrado tener una estabilidad económica. ¿Por qué? Porque desde que se casaron empezaron mal. Y no es que Dios maldijo, sino que hoy la vida es muy difícil en este mundo. De adolescente, de joven no te das cuenta, porque estás ahí el viernes y dices: ay, con que salga para el café, ay, con que salga para las chelas con los cuates, y estuvo. Pero el día que mantengas una casa, tienes que pagar luz, agua, teléfono, gas, internet, transporte, comida, ropa, medicina, comida, y con lo que ustedes tragan. Yo no me di cuenta hasta que me casé. Yo tomaba todas las mañanas 1 litro de leche con chocolate y todas las noches otro litro de leche con chocolate. Yo pensé que había vacas allá atrás de la alacena que la daban. Recién casado, primer súper que hacemos, dije 2 litros al día de leche, 60 litros al mes, empiezo a meterlos al carrito. Cuando veo el precio, te hablo hace más de 10 años, 15 pesos en ese entonces el litro de leche. Y era leche normal, ¿no? Porque hoy hay un montón de payasadas, que leche de proteína de pechuga de mosca y 1000 cosas raras, ¿no? Leche normal. Cuando saqué la cuenta me dio intolerancia a la lactosa en ese instante. Llegué a la caja con mi esposa, me dice: ¿y la leche? Le dije: me acaba de revelar Dios que la leche es del diablo, no vamos a tomar leche en esta casa. En la India adoran a las vacas, es un anatema para Jehová, aleluya. Un dineral. Cuando vienen los hijos, más pañales, ropa, medicinas, chupones, mamilas, doctores, medicinas, más pañales, más mamilas, más chupones, más medicinas. Vas a querer quemar la fábrica de preservativos. Dios perdona, restaura, el niño será de bendición. Dios, dice Proverbios 3, que cuando lo reconocemos en todos nuestros caminos, Él endereza las veredas y es capaz de traer bendición en medio de las tonterías que hacemos. Pero como hace rato te dije, hay consecuencias naturales. En cambio, quieres tener estabilidad. Y como hace rato lo decíamos, a lo mejor no tener todo lo que quieres, pero que no falte nada de lo que necesitas. Vale la pena empezar bien.
Vale la pena sembrar hoy bien. Vale la pena esperar el tiempo de Dios y que no te falte nada en el tiempo de Dios. Quiero terminar con esto. Me perdí con el tiempo entre que me bajé y el teléfono, pero aquí me marca mi teléfono 35 minutos más lo que agregue el árbitro, pero ya lo puse después. ¿Cuánto tiempo me queda? Nada más para... Me gusta ser muy respetuoso siempre de los programas y de los tiempos. ¿Alguien me puede decir cuánto tiempo me queda? ¿Media hora dicen por ahí? ¿10 minutos? ¿10? ¿Sí me regalan 10? ¿Me regalan 10? ¿Me regalan 10? ¿Me regalan 10? 10, 10, 20, 30, 40, 50, si es así. No, no es cierto. 10 minutos, si me apoyan arriba con el teclado, por favor, con algo así poderoso, el himno de la América o cualquier cosa que ustedes quieran así por él. Iba a patrocinar el agua, pero le quitaron la marca. Espontáneo el agua que toman los pastores. Quiero terminar con esto, que para mí es lo más importante. Podría seguir todo el día y darte una serie entera de 1000 razones más de por qué Dios te manda a vivir en santidad, con ejemplos y estadísticas y datos y ejemplos, historias y 1000 cosas. Pero quiero terminar con lo que empecé. El plan de Dios para tu vida es tan especial. No voy a hablar de esto en el Congreso porque, como te dije, me gusta respetar la visión de la organización. Pero uno de los temas que más predico yo cuando hablo con jóvenes tiene que ver con las mentiras que Satanás ha sembrado en su mente. Y solo quiero decirte algo en 2 minutos que tiene que ver con el tema. Hay jóvenes que están engañados por Satanás pensando que su vida no es importante, que no tienen un propósito. Un joven un día me dijo: Jesse, yo estoy aquí por casualidad. Esto del plan de Dios para mi vida ni me importa. No tengo un plan, no tengo un propósito. Soy producto del pecado de mis padres. Ellos son de rancho, los agarró la calor. Mi mamá le dijo: estoy que ardo, Juan. Estoy que ardo, Juana. Pues ven, pues voy. Y pues vine, me dijo este joven. Y le dije algo que te quiero decir a ti, porque quizá te han rechazado tus padres, líderes espirituales, maestros, amigos, entrenadores deportivos, y a lo mejor no has estado en la mente y en los planes del hombre, pero te prometo y te lo voy a demostrar, siempre has estado en la mente y en los planes de Dios. No eres producto de la casualidad. Le dijo Dios a Jeremías en el capítulo 1 del libro que lleva su nombre: antes de que te formase en el vientre de tu madre te conocí, antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Fíjate el tiempo de las cosas. No le dijo antes de que nacieses. No es de que tú naciste y Dios dijo: ¿y ahora qué hacemos con este cuate? ¿Qué vamos a hacer con su vida? No estaba planeado a ver que sea agricultor, campesino, ingeniero, arquitecto, narcotraficante, pastor, apóstol, nini, profeta. ¿Qué haremos? No se me ocurre nada. Es que no hay chamba. Está México muy difícil. Pues ya ni modo, mira, que lo atropellen y que se venga para acá y aquí arriba a ver qué hacemos con él. No, dice: antes de que te formase en el vientre de tu madre. El plan de Dios para tu vida no comienza con tu nacimiento ni cuando fuiste engendrado, sino desde antes. Apocalipsis dice que Cristo fue inmolado en el capítulo 13. No recuerdo si es el 13 o el 18, pero lee todo Apocalipsis hasta que lo encuentres. Antes de la fundación del mundo, antes de que Dios comenzara con todo, sabía quién ibas a ser tú y qué ibas a hacer tú y lo que iba a hacer con tu vida. Y mañana en la noche hablaré un poquito de eso con otro enfoque. Pero el punto es este: no es que tú naciste y Dios decidió qué iba a hacer contigo. Decidió lo que iba a hacer contigo y entonces determinó que tenías que nacer. ¿Te imaginas a Dios pensando en todos los planes de todo lo que haría con la creación? Y en ese pensamiento estaba tu nombre. Y Satanás lo sabe. Y como te dije al principio, como no puede arrebatarte eso, porque no es más poderoso que Dios, va a tratar de que tú solito renuncies. Y no necesita destruirte, no necesita matarte. Es más, no necesita hundirte en el vicio, en la adicción, en las drogas.
Le basta con neutralizarte, con convertirte en un cristiano religioso de domingo sin comunión, ¿no? Y llevarte a vivir lo que yo llamo un cristianismo de desierto. Y es lo que muchos viven. Ya salí de Egipto, pero no han tomado Canaán. Casi siempre cuando hablamos de estos temas hay una historia que siempre se menciona: Daniel y sus amigos. ¿Te acuerdas? Los que propusieron en su corazón no contaminarse, los que fueron llevados de Jerusalén a Babilonia. Lo que no sé si has leído es que dice en el capítulo 1, del 1 al 6 de Daniel, que no solamente eran Daniel, Misael, Ananías y Zafira, sino que había muchos más, solo que no sabemos sus nombres, porque la Biblia dice, cuando menciona las características de los jóvenes, que entre estos estaban, y menciona estos 4. Di conmigo, entre estos. Lo cual quiere decir que además de Daniel había más. Los historiadores seculares creen que quizá era un grupo de cientos de jóvenes. Y la pregunta es, ¿por qué no aparecen sus nombres? Y la respuesta es muy sencilla: porque ellos sí se amoldaron a Babilonia, porque ellos no fueron intachables, porque ellos sí se contaminaron con la comida del rey. Ojo con esto, les ofrecieron a Daniel la comida del rey y el vino que él bebía. Escúchame, Satanás te va a tentar con lo mejor. Y a pesar de eso, Daniel dijo: no me lo voy a comer. Y sus amigos también. Les quisieron cambiar el nombre, y si estudias el significado de los nombres hebreos y babilonios, el nombre original estaba relacionado a Dios, a Jehová, y la modificación era un nuevo nombre relacionado con dioses de aquel imperio. Cambiaron su nombre, pero nunca su identidad. Satanás te quiere cambiar el nombre y identidad para neutralizarte y que te quedes en el grupo de entre estos. Aquellos que sus nombres no se mencionan por una respuesta muy sencilla: Dios nunca se ha molestado en revelar el nombre de aquellos que con su vida nunca se hizo nada. ¿Quién serás tú dentro de algunos años? ¿Qué se dirá de ti? Con eso quiero terminar el mensaje. Se dirá de ti que fuiste como Daniel, un joven que le ofrecieron lo mejor, pero que dijo: voy a esperar, voy a aguantar, me cuesta trabajo, es difícil, la comida del rey está buena, es el vino que él bebía, pero el plan de Dios es mejor. El plan de Dios es más agradable, es más perfecto, es más, traerá más satisfacción. Y Dios honra a los que le honran. Y aquellos que propongan en su corazón ser intachables van a ser recordados por nombre y apellido. Marcarán las siguientes generaciones y la historia los recordará como jóvenes que en medio de una generación perversa se mantuvieron intachables. Seremos parte de ese grupo que es minoría, y me duele tener que reconocerlo, pero siempre los que se mantuvieron firmes fueron minoría. ¿O seremos del grupo de entre estos, la multitud que conoce al mismo Dios, porque ellos conocían al Dios de Daniel, que escucharon la misma palabra, pero que se contaminaron? Si yo te viera en 20, 30 años y Cristo no nos llama antes, ¿cómo te gustaría que te viera yo, cualquiera de los que estamos aquí? Te vamos a ver como un joven, como una familia quizá no perfecta, pero bendecida, próspero, contento, sano, fuerte, usado por Dios. O vamos a ver un joven que ya se divorció 3 veces, con un matrimonio fingido que es un infierno, con hijos que no quieren saber nada de Dios por su hipocresía, lleno de problemas, de amargura, de estrés. ¿Serás del grupo de los intachables o serás del grupo de aquellos que ni su nombre sabemos, entre estos? Y la respuesta, o más bien la pregunta importante, no es en qué grupo quiero estar, sino qué decisión estoy tomando hoy, porque eso será lo que determine en qué grupo estaré. A mí me gusta ser muy honesto cuando comparto. No me gusta manipular las emociones con frases y mensajes prefabricados. Y para mí será muy fácil concluir diciendo: y yo creo que en algunos años esta será una generación intachable, usados y bendecidos, que traerá el futuro avivamiento de México. Y terminarás: sí, pero si no te digo esto, no va a servir de nada lo otro. Y quizá tienes que ser bien honesto, y aquí voy a terminar, y reconocer que tus acciones van más encaminadas
a la otra multitud que a los amigos de Daniel. Y no te lo digo para que te atormentes. De hecho, el mensaje mañana en la noche estará precioso, porque hablará de una restauración cuando hemos caído, sino para que hoy abras los ojos, reconozcas la realidad. Y hoy, que su misericordia es nueva cada mañana, voltees al cielo y veas a papá que no te está señalando: oh, pecaste largo, sino que está con los brazos abiertos diciendo: hijo, vuelve a casa, te estoy esperando. Me dijo un hermano una vez: pastor, es que tú no sabes todo lo que yo he hecho. Si yo te contara, le dije, no me tienes que contar lo que tú has hecho, porque me basta con saber lo que Cristo hizo. Y lo que Cristo hizo es más fuerte que lo que tú hiciste, y el poder de su sangre es más fuerte que el poder de todos tus pecados. No me tienes que decir lo que tú hiciste, porque solamente sé una cosa que sigue vigente hasta el día de hoy: la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado.